Las redes sociales han sido protagonistas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Twitter se convirtió, por ejemplo, en una herramienta tecnológica que se ha utilizado muchísimo durante la cita olímpica, pero también ha sido parte de una de las polémicas principales, mensajes racistas y otros que van más allá de lo deportivo, según muchos, y que han generado controversia, incluso el retiro de competidores. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña en el estudio el Social Media Manager de la Universidad San Sebastián, Gerardo Mejías, para analizar un poco este tema de las redes sociales y las polémicas. ¿Cómo estás, Gerardo? Muchas gracias por venir. Buenas noches. A ver, analicemos los primeros puntos. Se han visto mensajes a través de Twitter que han provocado el que salga gente, o sea, derechamente sacada de los Juegos Olímpicos. Claro, ¿Cómo se analiza eso? A propósito del rol y la importancia que puede tener la red social en este momento en los Juegos Olímpicos. A ver, yo creo que son varios puntos a lo que tú te refieres, a la salida de algunos deportistas en particular, debido a sus dichos, dichos en relación a sus competidores, racismo y todo ese tema. Yo creo que eso se rige en estricto rigor por normas básicas de libertad de expresión, que en el fondo tú no puedes agredir a otra persona o infringir sus derechos desde el punto de vista racial, como fue el caso, y que eso también se aplica en la vida real, digámoslo así, y también en las redes sociales. En el fondo tu personalidad o tu nombre, sobre todo si eres un deportista reconocido, una figura pública, se traspasa también al ambiente digital. Y también está el caso del periodista que le suspendieron la cuenta por dicho en contra de una de las cadenas oficiales que transmite los Juegos Olímpicos. En estos Juegos Olímpicos has notado, bueno, hay un desarrollo mayor quizá, o mayor cantidad de usuarios en redes sociales que en otros Juegos Olímpicos, por ejemplo en Beijing. ¿Cómo se puede tener una medición en paralelo? Es decir, bueno, ahora hay una mayor cantidad de incluso atletas que están tuiteando lo que está pasando, versus algo que antes no existía. ¿Cómo se ha podido medir, evaluar ese fenómeno? Mira, a ver, lo que pasa es que es bastante evidente lo que ocurre ahora. Ahora se restringe que, por ejemplo, algunas delegaciones le dicen a su representante, oye, no utilicen redes sociales. Esto hace 4 años atrás quizá no se da tanto porque las redes sociales en sí no tenían una penetración fuerte, no tenían el alcance que tienen hoy en día. Piensa que en Facebook hay más de 900 millones de usuarios. Twitter va cerca de los 500 millones. Entonces, en estos Juegos Olímpicos sí se está dando esa tendencia y están apareciendo este tipo de temas. La supuesta censura que se le realizó al periodista, la restricción de que los deportistas que están participando no utilicen redes sociales porque se desconcentran, se está dando ahora porque antes el fenómeno no era tan masivo y no tenía la connotación que tiene hoy en día. ¿Ha habido censura en los códigos que podemos entender las redes sociales en estos Juegos Olímpicos? ¿Tú lo podrías calificar así o no tanto? Mira, no sé si censura sea la palabra. Yo creo que en general las limitaciones o restricciones de contenido que se dan en Internet son percibidas por las personas como una censura, pero sin analizar quizá el fondo del asunto. O sea, si es que, por ejemplo, esa expresión o esos dichos o ese contenido que se está bloqueando no infringe alguna norma superior, alguna norma, las políticas, por ejemplo, de funcionamiento de Twitter, en donde dice que tú no puedes publicar información personal de una persona, no puedes incitar al odio. Hay también normas de violación de derechos de copyright. Entonces, yo creo que no se ve el fondo del asunto en particular y sí se asume que las restricciones o limitaciones son una censura. Pero yo creo que si analizamos un poco más a fondo, no es tan así. Quizás la forma en que se hace sí puede ser enmarcado dentro de un ámbito de censura. La forma básicamente es que alguien, un tercero, denuncie este contenido, ¿no? Y te lo baje. No, a ver, en el caso del periodista de NBC, lo que ocurrió fue que el equipo de Twitter le avisó al equipo de redes sociales de NBC que este usuario estaba hablando y dio el mail de uno de los ejecutivos de la cadena. Y ahí lo que ocurrió fue que se llenó un formulario de notificación de denuncia y se procedió a la suspensión de la cuenta. ¿Ya?
Y ahí estamos hablando de que el mail de este personaje era un mail público que estaba en el sitio de NBC, de hecho, y que además la forma de reaccionar fue demasiada. De hecho, en comunicados posteriores de Twitter, ellos reconocen que la forma proactiva en la que se enfrentó a esta situación quizás no fue la más adecuada. Yeah. Y yo creo que eso también le resta credibilidad a la plataforma, ¿no? Porque en el fondo las redes sociales se fundamentan en el poder que tienen las personas para expresarse, siempre y cuando las cosas que yo diga, las cosas que yo emita a través de mis redes sociales estén en el marco de un correcto uso de mis libertades de expresión. ¿Cuándo se está haciendo un buen uso o un mal uso de las redes sociales? Hoy en día, además, y me ha pasado no solo acá, en otro medio de comunicación, que también me puedo desempeñar, donde las limitantes esta vez son mucho mayores que otros años. ¿Cómo rompe y cómo de alguna otra forma ves tú que las redes sociales están siendo testigos de cómo los que están ahí en los Juegos Olímpicos están ocupando para informar cosas versus el derecho a la propiedad de las imágenes, de la difusión, que muchos han gastado mucha plata para poder tenerlas en forma exclusiva y luego hacer la difusión que ellos han estimado? ¿Cómo se equilibra esas dos cosas a propósito de las redes sociales? Es bastante complejo porque lo que tú mencionabas es cierto. O sea, hay grandes cadenas que pagan millonarias sumas por derechos exclusivos de transmisión de los juegos y de las imágenes en particular, referido a que muchos de los usuarios que están en este tipo de competencias graban videos desde sus teléfonos celulares, posteriormente los suben a YouTube y YouTube lo restringe por reclamaciones del Comité Olímpico o alguna de estas cadenas. Yo creo que de cierta forma se ataca el problema de los derechos de copyright, ¿ya? Que de cierta forma se infringen por parte de los usuarios, pero también yo creo que ahí debería existir una flexibilización de ese tema, porque yo como usuario que estoy presente en el estadio y grabo a mi atleta favorito, por ejemplo, y lo subo a mi canal de YouTube, yo no tengo forma de competir con las grandes cadenas en cuanto a difusión. ¿Ya? O sea, ellos no van a perder la exclusividad, sobre todo considerando que la masividad que tienen los medios como la televisión. ¿Ya? Yo creo que ahí quizás se infringe un par de temas respecto a la creación de contenido de parte de los usuarios. Tenemos que pensar que las redes sociales se fundan en eso, en que los usuarios generan su propio contenido. Pero dentro de un marco que está regulado. Exacto, por eso es complejo. Incluso que se vende. Exacto. Gerardo Mejía, muchas gracias por este análisis. Gracias a ti, Rafael. Que estés muy bien. Gerardo Mejías, social media manager de la Universidad de San Sebastián, tratando de entender, de explicar lo que está ocurriendo en torno a los Juegos Olímpicos y el uso de las redes sociales.